Hola elementos. Hoy vamos a entender algo muy fundamental en matemáticas, pero es que es tan fundamental que lo entendemos casi sin darnos cuenta. En serio. Los números naturales. Pero qué naturales, bro. A mí me gustan más los de fresa, los de Macedonia. Buah, con cachitos de frutas, bro. No sé. Los números naturales nos sirven para contar. Nos indican la cantidad de cualquier cosa que puedas ver o que te puedas imaginar. Pues por ejemplo, 2 plátanos, 5 suspensos o 3 rigobertos bailando. A veces estas cosas o elementos las puedes ver todas juntas y otras veces ocurren en un intervalo de tiempo y así las vamos contando. Por ejemplo, ¿cuántos sartenazos se lleva Rigoberto cada vez que falla las cuentas? Los números naturales se expresan a través de los símbolos que ya conoces, 1, 2, 3, 4, 5, que aunque son originarios de la India, los trajeron aquí los árabes hace muchos años y se hicieron virales. Vamos, que los árabes eran como los influencers de la época. Como son 10, les llamamos sistema de numeración decimal. Como veis, aquí no se comieron mucho la cabeza los matemáticos. Pablo, cieliño, ¿por qué no les cuentas por qué son 10? Bueno, deja que ya lo hago yo. Pues mira, son 10 porque tenemos 10 dediños en las manos y 10 dediños en los pies. ¿Cómo os quedáis? Mucha imaginación no tenían aquellos señores, la verdad, ¿eh? Bueno, ahora tampoco te creas que la cosa está muy mal. Algo importante, que seguro que ya sabéis, es que los números tienen un valor dependiendo de la posición que ocupan. Y eso nos ayuda muchísimo a hacer las cuentas. Pero esto no ocurre siempre, ¿eh? Por ejemplo, conocéis los números romanos, ¿verdad? Aquí tenéis dos, el 1615 y el 499. Intentemos ahora sumarlos, pero no de la forma habitual, no, como números romanos. No parece muy obvio, ¿no? Y es que el problema está en que los números romanos no son un sistema posicional, son un sistema aditivo, sumativo. Las cantidades, como veis, se van sumando hasta llegar al número final. Si ahora lo que quiero es sumar estos números, 432, 45, 4, pues la cosa ya parece mucho más normal. Pero claro, en estos números, si os fijáis, el 4 no tiene el mismo valor. Mirad, el primer 4 nos indica que hay 4 cosas. El segundo representa un valor de 40 y en el último caso es de 400. La cantidad que representan va dependiendo del lugar donde estén colocados. Varía según la posición, por eso se llama un sistema posicional. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo menos Justin Bieber. Él presume de que quiere mucho a su madre y en uno de sus tatuajes aparece su fecha de nacimiento. A ver, su fecha, la de la madre, no la de él. Bueno, 1975. Como veis, el error está en que usó los números romanos de manera posicional, en vez de hacerlo de forma sumativa, como se deberían usar, ¿no? Esta es la forma correcta de escribir 1975 en números romanos. Y es que el problema más grave no es que él lo pusiera mal, sino que nadie se diera cuenta. Pero quién sabe, a ver, igual lo hizo a propósito, oye, quizá le pareció artístico mezclar números romanos y decimales, no sé. Claro, puede ser como una especie de unión del pasado, los números romanos, representando a su madre, con el futuro que es él, con los números decimales. Normalmente empleamos la palabra número para todo. Claro, y eso puede provocar algo de lío, porque a ver, el 3 y el 5 son números. Y el 35 también es un número que contiene al 3 y al 5, que también son números. Así que vamos, para no decir que hay números, dentro de números, a esos números que conforman otros números, a esos números les denominamos cifras o dígitos. Anda, que vaya número que acabo de montar va a explicar esta chorrada. Pero el 3 y el 5 no eran números, bro. Literal, pero a veces los números se juntan para hacer otros más grandes y ahí se llaman cifras o dígitos. O sea, que los números por libre son números, pero si se juntan con otros, se vuelven cifras. O dígitos y punto. Oh, ahora entiendo por qué soy single, bro.
Yo soy un elemento natural que prefiere conservar su esencia numérica, ¿sabes? Tú lo que eres es un fife de esos. Fife, cállate, anda. Asumimos que sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, estamos preparando vídeos de repaso por si ese día tenías fiebre o te echaste una siestita en clase. 24, 3 por 9, 27, 3 por 10 es 30. Cha, cha, cha. La tabla que sigue es la del 4. Estas operaciones tienen algunas propiedades interesantes. Y por supuesto, cuando algo es matemáticamente interesante, vale la pena entenderlo. Propiedad conmutativa. ¿Conmuta qué? La palabra conmutar significa intercambiar. Podríamos haber llamado a esta propiedad la propiedad de intercambiar números, que sería mucho más intuitiva. Y no tendríamos que acordarnos del pedazo palabra ese, seguro. Pero es que a veces a los matemáticos nos gustan esos nombres raros. A ver, realmente es para darnos las de guays. Es por el latín, Pablo, cieliño. De con, que significa unión, y mutare, que es cambiar. Gracias por la aclaración, Chabela, ¿eh? Lo que quiere decir esta propiedad es que en la suma los números se pueden intercambiar. Vamos, que da lo mismo sumar 4 más 1 que 1 más 4. Es decir, que sin uno rima nada se bebe una bebida energética en casa y luego otras 4 en el concierto, bebe un total de 5. Y si se toma 4 en casa y 1 en el concierto, el resultado será el mismo, ¿no? Un subidón considerable. Esto que parece obvio no se cumple siempre. Por ejemplo, si Rigorberto se pone la camisa primero y después la chaqueta, el resultado le queda con una cierta elegancia. Pero si en cambio se pone primero la chaqueta y después la camisa, el resultado no es para nada el mismo, ¿verdad? Parece una especie de superhéroe venido a menos. Otro ejemplo. Si Ale se pone un casco y después recibe un sartenazo, el resultado será que le retumben un poco los oídos, como mucho. Pero si en cambio primero recibe el sartenazo y luego se pone el casco, el resultado es muy diferente, ¿no? A ver, lo que estará haciendo como mucho será taparse el chichón. Como veis, no todo es conmutativo, no todo es intercambiable, pero la suma y el producto de números sí. La resta y la división tampoco lo son. Fijaos que no es lo mismo comer 6 pizzas entre 2 que 2 pizzas entre 6. Sin esta propiedad no serían posibles muchas de las cosas que podemos hacer con los números. Otra propiedad importante de la suma y el producto es la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. ¡Asóciate, tío! Asociarse es juntarse con algo o con alguien, agruparse. Esta propiedad es útil cuando tenemos varias sumas. Por ejemplo, 3 más 1 más 2. Pues podríamos primero asociar o operar los dos primeros números, en este caso el 3 con el 1 nos daría 4, y luego sumar el último, el 2. El resultado sería 6. Bueno, eso es como cuando quedo yo con los colegas en la baña, ¿oíste? Bueno, primero me junto con el Javi y la Javi, y somos 3, ¿me entiendes? Luego nos sumamos con pistolas, y ya ¿cuántos? 4, ¿qué no? Luego vienen el Murdo, que el Satán, bola que montamos ahí, char, ¿me entiendes? Y somos que 6, claro. Mi Pandi tiene propiedades asociativas, ¿me entiendes? ¡Guapamente! Pero también podríamos asociar los dos últimos, el 1 con el 2, que daría 3, y luego sumar el 3 de antes, que con este otro 3 daría la misma cantidad, 6. Pues claro, neno, porque a lo mejor se juntan primero el Murdo y el Satán, luego pasan las pistolas y de último aparecemos el Javi y yo, neno. Y ya somos los mismos. Buah, pero bueno, a veces se suma el Phi, viene el Fonco, el animal, el Obelis, mandamos una chorba. Sí, gracias, Tino. Yo pienso que ya lo habían entendido. Bueno, neno, joder, para una cosa que entiendo, tío, a mandar, ¿oíste? A mí, yo si hay que asociar, asocio lo que haga falta, vamos. ¡Esa peñita guapa!
Para hacer esto en matemáticas, en vez de meterlo todo dentro de un círculo de otro color, que quedaría muy bonito, eso sí, pero que nos llevaría mucho tiempo. Y a las matemáticas, que somos muy vagas, sobre todo para escribir, y eso ya lo iremos viendo, en vez de los círculos, pues les ponemos a los números unos paréntesis, unas rayitas mínimas a cada lado que nos dicen que esta operación la tenemos que hacer primero. Otra propiedad que es muy obvia, pero que está bien subrayar, es la del elemento neutro, que sería un número que cuando se suma a otros no los cambia o no los afecta. Elemento neutro. Será neutre, ¿no? ¿Este número es? No es ningún número. Efectivamente, ese número que no afecta a ningún otro es, en la suma, el 0. Sumar 0 a cualquier número lo deja como está. ¿Que está contento? Lo deja contento. Si está de bajón, igual. Nos da el mismo número que teníamos antes. Para el producto, el elemento neutro es el 1. Acabamos de ver que la suma y el producto son asociativos, son conmutativos y tienen elemento neutro. Pero nos podemos preguntar, ¿la resta cumple estas propiedades? ¿Puede ser la resta conmutativa? ¿Es lo mismo 5 menos 2 que 2 menos 5? Pues no, filliño, porque si yo a mi nieta le doy 5 euros de paga y se gasta 2 en gominolas, le quedan 3. Pero si tiene 2 euros no se va a poder gastar 5 en gominolas, aunque le dé un berrinche, ¿eh? Bueno, a ver, podría dejar a deber los 3 euros en el kiosco y tener las gominolas, pero quedaría castigada todo el fin de semana, eso sí, y no es lo mismo, ¿verdad que no? Y así también lo podéis comprobar vosotras mismas para la propiedad asociativa. Probad, por ejemplo, a hacer 7 menos 2 más 3. Primero podéis restar 2 a 7 y luego le sumáis 3. O podéis sumar primero 2 más 3 y al resultado se lo restáis a 7. Da lo mismo. Espero vuestras respuestas en comentarios. Potencias. ¡A tope power! Bueno, una última cosilla antes de terminar el capítulo. Como ya os dije, ¿verdad? Las matemáticas somos muy vagas y no nos gusta nada escribir de más. Así que cuando multiplicamos varias veces el mismo número, por ejemplo 3 por 3 por 3 y por 3, en vez de escribir todos esos treses, pues contamos el número de veces que se repite, el número de veces que se multiplica, en este caso 4, y juntamos todos los treses en uno y le ponemos arriba a la derecha y en pequeñito el número de veces que se repetía, o sea 4. A esto le llamamos potencia y decimos 3 elevado a la cuarta. Al número grande le llamamos base de la potencia y al pequeño exponente. Cuando está elevado a 2 decimos que está elevado al cuadrado. Cuando está elevado a 3 decimos al cubo. Para el resto empleamos el número ordinal, pues 3 a la cuarta, a la quinta, etc. O simplemente también lo podemos decir pues 3 elevado a 4 o 3 elevado a 5. En el caso de que este número esté solo, podemos decir que está elevado a 1. Fijaros, que 3 elevado a 1, ¿qué sería? Multiplicar 3 consigo mismo una vez, o sea, 3. Por si no lo veis, vamos a probar descendiendo en las potencias. Comencemos por 3 elevado a la cuarta. 3 por 3 por 3 por 3. Si vamos quitando un 3 en la multiplicación, ¿qué nos quedaría? Le quitamos un 3, nos quedan 3 treses, sería 3 elevado a 3. Le quitamos otro 3, 3 elevado a 2, elevado al cuadrado. Le quitamos uno más, 3 elevado a 1. Estoy seguro de que esto ya lo conoces y lo explicaremos en mayor profundidad en un tema futuro. Por ahora, quédate con esto. Bien, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo con múltiplos y divisores. Pero ¿cómo termina el primer capítulo? Primer capítulo no puede terminar, Sacha, no sale el primer capítulo, ¿cómo es Pues esto? no sé, habla con la guionista, yo no tengo la culpa. No, tú pedí construir pared, Sacha construir pared, ¿eh? Y ahora no sale el capítulo. No, eso no es justo, Sacha. Hola a todo el mundo, yo también sé hacer malabares, mira, malabares con ladrillos también, mira, ¿eh? Sí, bueno, a veces cae, no pasa nada, a veces funciona, a veces no funciona, pero Sacha siempre contento, ¿eh? Sacha va a salir el segundo capítulo, nos vemos segundo capítulo. Chao.